Hola, buenas noches. Voy a esperar a que se conecten algunos más. Hay poquitos participantes hoy día. Y comenzamos. Ya, por el tema del tiempo voy a comenzar nomás, aunque hay poquitos participantes, pero después la clase queda grabada. Los que están conectados, ¿me pueden confirmar si se escucha? Si se escucha bien, pueden escribir en el chat si quieren. ¿Ya? Si quieren, simplemente pueden escribir sí, no, para confirmar solamente. Y ahí respondieron. Ya, muchas gracias. Voy a compartir la pizarra y comenzamos, ¿ok? Ya, compartir. Ya. Vamos a comenzar esta clase que ahí sí se ve, ya. Va a ser principalmente de, vamos a ver un tema que tiene que ver con el álgebra, ¿ya? Lenguaje algebraico. Primero vamos a entender el lenguaje algebraico. Lo importante es que podamos llegar a realizar algunas operaciones con álgebra, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente necesitamos conocer. Miren, voy a buscar un problema para que lo veamos, ¿ya? Y quizás con ese mismo problema, esperemos un poquito, quizás con ese mismo problema podamos entender bien a lo que me refiero, ¿ya? Entonces tengo, espérenme un poquito, déjenme buscar esto, ya. Por ejemplo, aquí voy a proyectarles un ejemplo. Miren, como pueden ver acá, tenemos un tablero de ajedrez, ¿ya? Un tablero cuadrado, ¿ya? El ajedrez es cuadrado, ¿cierto? Y dice que el lado del tablero mide B más 3. Miren lo que mide el lado. No, no me dice que el lado mide, no sé, no me dice que mide 15 centímetros. No, no me dice específicamente. Lo que me dice es B más 3. En donde B, la letra B, es un número. Representa un número. Entonces, pero es desconocido. Por eso dice B más 3. Es como si alguien supiera que el lado mide. O sea, que el lado tiene 3 de medida, 3 unidades, pero el resto la desconoce, ¿ya? Entonces, acá se utiliza mucho el álgebra para eso, ¿ya? Buenas noches a los que se van conectando también. Eh, entonces nosotros lo que queremos es poder resolver este tipo de problemas, ¿ya? Aquí, buenas noches, aquí no hay ninguna pregunta todavía, ¿ya? Pero yo podría preguntar lo siguiente, ¿ya? Podría preguntar lo siguiente, a ver, espérame un poquito. Eh, ya. Como son poquitos, no voy a desactivar los micrófonos, pero ustedes se tienen que preocupar ahí de desactivarlo ya. Si quieren responder ahí, lo pueden activar. O si tienen alguna consulta, ¿ya? Veamos. Eh,
La pregunta es, ¿cuál, cuál es el área de este tablero? ¿Ya? Tablero. Entonces, para eso, primero tenemos que entender qué es el área, ¿cierto? O cuál es el perímetro, ¿ya? Esto que le estoy mostrando es a modo de introducción solamente, ¿ya? Quiero que quede claro. Por eso lo voy a borrar y después vamos a ir a eso, ¿ya? Para eso necesitamos saber esto primero, ¿ya? ¿Qué es el lenguaje algebraico? ¿Ya? Necesitamos saber qué es el lenguaje algebraico. Vamos a partir con un poco del lenguaje algebraico, pero como de una forma bastante general. ¿Ya? No nos vamos a detener tanto en eso, ¿ya? Entonces, el lenguaje algebraico simplemente se utiliza para, a ver, mejor vamos a escribir, se basa en el uso de letras y números, ¿ya? Números para, Buenas noches, ge- profesor. buenas noches, para generalizar ciertas situaciones, ¿ya? Situaciones. Mm. Ya, ahora sí veo que al menos se conectaron muchas más personas. Ya, si tienen alguna duda, cualquier consulta, lo pueden escribir por el chat, recuerden. Yo voy mirando el chat durante la clase. Ok. Ya, ahora, bueno, para los que vienen llegando, recién estábamos hablando del lenguaje algebraico. Y queremos saber qué es, ¿ya? Quizás sea algo alejado de la vida cotidiana, porque la clase anterior, nosotros estábamos, ven, aquí tengo la clase anterior, estábamos viendo temperatura, no sé, vasos de agua, problemas como más cotidianos, ¿ya? Más comunes, mejor dicho, más, más normales, entre comillas, ¿cierto? Y ahora estamos hablando de álgebra. Entonces, claro, pueden decir, pero ahora pasamos a álgebra. No, es que lo que pasa es que tenemos que aprender de todo un poquito, ¿ya? De todo un poquito. Entonces, el lenguaje algebraico se basa en el uso de letras y números para generalizar ciertas situaciones. Cuando yo leo esto y no lo explico, no tiene ningún sentido. Quizás no se entiende, quizás, pero ¿qué es eso? ¿De qué estoy hablando? ¿Cierto? ¿De qué está hablando el profesor? Entonces, por eso lo voy a explicar. Pero primero es necesario ordenar el asunto y dar esta definición. Ya. Miren, les voy a poner un ejemplo y vamos a entender esta definición. Dice que se basa en el uso de letras y números. Letras y números. Entonces, ya sé más o menos hacia dónde va esta cosa, ¿cierto? Letras y números. Eh, Ustedes se dan cuenta que en las matemáticas hay un momento en donde dejamos de usar solo números. Por ejemplo, no sé, pues tenemos 3 más 4, qué sé yo, todo eso multiplicado por menos 8 y puros números, ¿ya? Hasta fracciones, no sé, un más, un medio, ¿ya? Pero hasta el momento son puros números. Y hay un momento en que se agregan letras. Por ejemplo, 3 más x, ¿ya? Y todo eso multiplicado por, no sé, por dos y, ¿ya? Y ahí es donde más o menos vamos a ir entendiendo qué es el lenguaje algebraico, ¿ya? Eh, Porque se basa, y por eso dice, que se basa en el uso de letras y números para generalizar ciertas situaciones. Ahora entendemos, miren, hasta el momento quizás podemos entender la primera parte de esta definición, por así decirlo, que es, se basa en el uso de letras y números, sí. Aquí está un ejemplo, hay letras y números, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para generalizar ciertas situaciones. Y aquí lo voy a explicar con otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, eh, 2x, ¿ya? No, me adelanté, tengo que hacer otra cosa antes. Voy a escribirlo con lenguaje común. ¿Cuál es el lenguaje común? El lenguaje que todos nosotros sabemos, ¿ya? Con el que hablamos, el lenguaje español. Esto que está escrito acá es lenguaje común, ¿ya? Se llama lenguaje común porque es simplemente un lenguaje que todos entendemos. Ahí está la palabra común, ¿cierto? Se supone que todos entendemos, ¿cierto? Se supone que todos sabemos leer, ¿ya? Entonces, y bueno, y aunque alguien no sepa leer, igual es común porque es el que más se entiende, ¿cierto? En general. Y el lenguaje algebraico no es común. No, no, para nada. No es común, no es algo que todo el mundo sabe. O sea, debería sí saber que la mayoría, pero estamos claros que a algunos les
se le hacía más difícil matemáticas que otro, entonces por eso no se entiende para todos. Entonces yo voy a escribir acá con lenguaje común lo siguiente, el doble de un número. Miren, el doble de un número. Miren lo que acabo de escribir. Mm. Y le vamos a dar mucho, mucho sentido a esta simple frase. ¿Ya? ¿Qué es el doble de un número? Yo puedo escribir el doble de 5. Ah, pero con palabras. Mira. El doble de 5. ¿Ya? ¿Y cuánto es el doble de 5? Ahí cuando yo haga preguntas, si quieren pueden ir respondiendo, si están atentos, si no. ¿Ya? De repente hago preguntas como que me las voy a responder yo mismo para que se haga más interactivo esto. ¿Ya? Pero no le puedo negar la participación a nadie. Yo cuando alguien escribe en el chat me llega una notificación ahí, así que yo puedo ver inmediatamente. ¿Ya? Pero miren, ahí voy respondiendo yo también. El doble de 5 simplemente es 10. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Ya? Pues ahí alguien respondió 10. Perfecto. ¿Y qué pasa si cambio esto? Miren, lo voy a cambiar. El doble de 18. Ah, es 8. ¿Ya? ¿Cuánto sería el doble de 18? 36. Bien, perfecto. Ya, vamos a cambiar. Vamos a escribir el doble de eh, 40, 43. ¿Ya? El doble de 43. No, no se puede activar el micrófono porque 86. Perfecto. La idea es que yo hago preguntas que son de respuesta corta, como se dan cuenta, un número, simplemente 86. ¿Ya? Porque el micrófono se interrumpe mucho y la clase queda grabada. 21, ya. Por ahí alguien puso otro valor, ¿ya? El doble es simplemente el número multiplicado por 2. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento le he preguntado el doble de puros números. Pero ¿qué pasa si escribo el doble de un número? De un número. Fíjense. ¿Qué número sería un número? ¿Alguien sabe a qué me refiero con eso? El doble de un número, no sé, pues no sé cuánto es. ¿Cómo no sé? ¿Por qué no sé? Porque nadie sabe. Nadie puede saber. Porque no estoy diciendo el doble de 8, no estoy diciendo el doble de 5. Ahí sí puedo saber. Estoy diciendo el doble de un número. ¿Se han fijado cuando alguien, no sé si de repente se me viene esto a la cabeza cuando alguien dice, oye, ¿quién te dijo eso? Ya, supongamos, así como un rumor, por ejemplo, un rumor. Ya se rumorea tal cosa y tú le preguntas, oye, ¿quién te dijo eso? No, una persona dice, ¿cierto? Y cuando dice una persona es porque no quiere decir quién fue, ¿ya? Es desconocido. Aunque obviamente debería saber quién fue porque se lo dijo, ¿ya? Entonces, ¿se han dado cuenta cuando dice una persona? Y en cambio es distinto cuando yo le pregunto, oye, ¿y quién te dijo ese rumor de que estaba hablando, de que te va a pasar cierta cosa? Y te responde, no, el Carlos, el vecino, don Carlos, el vecino. Ah, ya, y yo sé quién es, po, ¿cierto? Entonces aquí no se puede saber, ¿cierto? El doble de un número sin nombrarlo, ¿ya? Alguien ahí también lo responde en el chat. No puedo saber el doble de un número. Entonces, es algo general. Es algo general el doble de un número. ¿Y cómo lo puedo escribir con lenguaje algebraico? ¿Por qué? Porque el lenguaje algebraico usa letras y números para generalizar. Miren la palabra importante ahí. Generalizar. ¿Qué significa generalizar? Significa decir algo que se amplía a muchos casos, a varios, de general, ¿ya? En general. O uno dice la palabra, en general, no sé, en general la gente acostumbra a acostarse a cierta hora, ¿ya? Es porque la mayoría, ¿cierto? Eso se refiere como en general. Entonces, para generalizar ciertas situaciones así, yo voy a generalizar el doble de un número escribiendo así, mira, atención, aquí viene el álgebra, 2 por x. Y 2 por x simplemente se escribe como 2x, porque aquí tiene que quedar clarísimo esto. El signo de multiplicación,
entre un número y una letra no se escribe. O mejor dicho, no es que esté prohibido escribirlo, sino que no es necesario escribirlo. ¿Ya? En matemáticas se intenta ahorrar mucho, eh, se intenta ahorrar mucho tiempo, quizás, ¿cierto? Y para ahorrar tiempo se intenta ahorrar escribir ciertas cosas. Entonces, como la multiplicación es tan común en el álgebra, se dejó de escribir ese puntito que representa multiplicación. Recuerden que nosotros ya no escribimos, por ejemplo, 3 por 2 así, miren. Eso no es 3 por 2. O sea, sí, es 3 por 2, me corrijo, pero nosotros ya no utilizamos la X para representar la multiplicación, sino que utilizamos el punto 3 por 2, porque estábamos en enseñanza media, ¿cierto? En básica, enseñanza básica se utilizaba la X, ¿cierto? Cuando eran más chicos, no sé si recuerdan, cuando iban a básica, 3 por 7 se escribe así, ¿ya? Ahora no, ¿por qué se utiliza el punto? Porque la X se puede confundir con esa otra X, que es otra cosa, que ahora se las voy a explicar. Entonces ahora se utiliza el punto para representar la multiplicación, ¿ya? ¿Y qué significa 2x? ¿Saben qué significa? Significa el doble de un número. ¿Y por qué escribo 2 por x? Porque el doble es multiplicar algo por 2. ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté, miren, les voy a preguntar muchas veces para asociarlo, el doble de 4? ¿Cuánto es el doble de 4? 8. ¿Y cómo se escribe? 2 por 8, 2 por 4. Si yo multiplico 2 por 4 es igual a 8. El doble de un número en general es 2 por ese número. ¿Ya? Miren, insisto, a ver, creo, el doble de 15. ¿Ya? El doble de 15 es 2 por 15 y eso es 30. O sea, el doble de 15 simplemente es 30. El doble de 4 es 8 y el doble de cualquier cosa, o mejor dicho, de cualquier número o término, el doble de cualquier término es 2 multiplicado por ese término. ¿Ya? Eso es el doble, el concepto de doble. Entonces, el doble de un número es 2 por x. ¿Y por qué x? ¿Saben por qué ocupan la palabra x? Porque x generalmente representa algo desconocido. ¿Ya? Algo desconocido. También por ahí he escuchado que dicen X persona o X o X situación o utilizan la letra X como para algo desconocido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí recién ocupamos el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque se basa en el uso de letras y números. Ya tenemos letras y números, ¿cierto? ¿Para qué? Para generalizar ciertas situaciones. Y aquí estoy generalizando porque estoy escribiendo el doble de un número. Y no sé de qué número, pero es para todos los números. Cuando yo quiero escribir el doble de un número, escribo 2x. Y si después reemplazo la x por 4 o por 5 o por cualquier número, va a ser el doble de ese número. Por eso que se llama generalizar. ¿Ya? Estoy hablando en general. Por ejemplo, ustedes, ¿cuánto creen que es el triple de un número? ¿Ya? Así como el ejemplo anterior, el triple ahora, dice, de un número. No me está diciendo el triple de 2, el triple de 4. ¿Qué significará el triple? El triple simplemente es multiplicar por 3. Entonces sería 3 por x. ¿Ya? Pero como yo les dije, bien, ahí alguien respondió también, yo les dije no se escribe 3 y el puntito se escribe solamente 3x. Eso va a pasar siempre entre números y letras. Entre números y números hay que sí o sí escribir el signo de multiplicación. Por ejemplo, tengo 2 por 2 o 2 por 3 para que no sea el mismo número. Sí hay que escribir el signo de multiplicación, porque si no lo escribo, va a haber un problema. ¿Qué pasa si yo digo que ahí dice 2 por 3? No, pues no, no, yo no creo que eso sea 2 por 3, eso dice 23, pues, ¿cierto? En cambio, sí tengo que escribir el punto de multiplicación entre dos números, ¿ya? Solamente se omite su escritura entre letras y números, perdón, números y letras, o letras y números, o entre letras y letras también. Entre letras y letras, por ejemplo, A por B, yo lo puedo escribir como AB, ¿ya? Simplemente las letras juntas. Ya. Entonces, nosotros vamos a... Eso es el lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, ahora lo que queremos hacer es hacer operaciones con este lenguaje algebraico, ¿ya? Y ahora le voy a presentar eh, lo que sería el producto, ¿ya? Primero el producto, pero no, antes del producto te vamos a tener que saber pasar lo que son los términos semejantes, ¿ya? Miren.
¿Ya? Esto no es tan difícil. ¿Ya? Cuando alguien dice, ah, aparece la letra, se ve difícil, pero no, no es tan difícil. Mira, vamos a hablar de términos semejantes ahora. ¿Ya? Eh, Términos semejantes. Y esto va a ser como semejantes. Esto va a ser como lo principal de esta clase, va a ser esto, ¿ya? Términos semejantes. Pero quiero saber qué son los términos semejantes. Miren, ya vimos un poquito, ¿cierto? Pero una pincelada nomás de lo que es el lenguaje algebraico, como para ir adentrándonos en este tema del álgebra. Lo que me importa a mí son los términos semejantes, ¿ya? Eh, Son aquellos que tienen la misma letra, ¿ya? Esta definición que acabo de hacer es muy superficial, por así decirlo, o sencilla, o reducida, ¿ya? Porque nosotros no vamos a necesitar tener términos semejantes tan complejos, o sea, términos algebraicos tan complejos, entonces por eso se lo digo, pero igual lo anticipo, porque de repente alguien puede decir, alguien que entienda esto o lo haya visto, puede decir, no, porque falta decir que tienen que tener el mismo, ¿cómo se llama? El mismo grado, ¿cierto? Y todo eso, ¿ya? Porque, claro, se amplía un poco esto, pero miren, para hacerlo más fácil, lo estoy escribiendo así y voy a dar un ejemplo. Ejemplo. Y hasta el momento quizás están preguntando qué es un término. Ya. ¿Qué es un término? Término se refiere a término algebraico, por eso términos semejantes. Ya. Miren, esto es un término, ¿ya? Un término es cuando yo junto un número con una letra. ¿Ya? También, para hacerlo más fácil, es cuando junto un número con una letra. Porque cada vez que junto un número con una letra, se tienen que juntar con una operación. En este caso hay una multiplicación, ¿ya? Otro ejemplo de término sería, no sé, po, x dividido en 2. ¿Ya? Eso también es un término, porque junté un número con una letra. ¿Y eso qué está, y qué operación se está realizando ahí? Una división, ¿ya? A x se le está dividiendo por 2. Eso también es un término. Entonces, ¿qué son los términos semejantes? Son aquellos que tienen la misma letra, ¿ya? Ejemplo, aquí, ¿ya? Ejemplo. Son términos semejantes, son términos semejantes. Voy a escribir un ejemplo de dos términos semejantes, o más de dos. Lo siguiente, son términos semejantes 3x, ¿ya? Y 2x. Ojo que esa i no es de variable, es la i, ¿cierto? Que junta dos palabras, ¿ok? 3x y 2x son términos semejantes, ¿ya? ¿Por qué? Perdón, escribí 2i, sorry. Dije 2x y escribí 2i. Ya ahí está, 3x y 2x son términos semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Porque tienen la misma letra, así de simple, así de simple, por ahora así de simple, ¿ya? Y voy a poner términos que no son semejantes, no son semejantes. ¿Ya? Ahí alguien dijo elevantes, me imagino que quiso decir elevados, a los mismos exponentes. Muy bien, ¿ya? También eso es así, pero lo estoy haciendo más simple por ahora y después vamos a hablar de eso, ¿ya? Por ahora me interesa que tenga la misma letra, ¿ya? Porque ahí entra el concepto de potencia también. Entonces, no son términos semejantes, no son semejantes, no sé, 3x y 4 4 por A, es decir, 4A. No son semejantes, ¿ya? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, eso es lo que tengo que tener claro primero. A ver, ¿por qué lo tengo que tener muy claro? ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. Porque, miren, no voy a meterlo de exponentes todavía, ¿ya? Hasta que no aparezca un ejercicio que necesitemos eso. Porque ahora necesitamos sumar y restar términos semejantes. Ah, pero ¿saben qué? Tengo que decirle algo antes para que se acuerden de esto. ¿Qué significa semejante? Semejante, la palabra semejante es algo similar, parecido, ¿ya? Y es como que 3x es parecido a 2x. ¿Por qué?
porque no son iguales, pero tienen la misma letra. O sea, son parecidos, como que fueran primos, familiares, ¿ya? Vamos a ocupar términos semejantes como ser familiar. En cambio, 3x con 4a no tienen nada que ver, no tienen nada de parecido. Miren, no se parecen ni en el número, ¿cierto? Porque uno es 3, el otro es 4, y no se parecen ni en la letra. Uno es X y el otro es A. Entonces no son semejantes, ¿ya? Yo creo que por ahí es muy fácil entender este concepto. Entonces, los que no son semejantes como que no fueran familiares, ¿ya? No se parecen, po. Cuando ustedes ven cuando hay dos hermanos, en algo se tienen que parecer, po, ¿cierto? Entonces son semejantes, ¿ya? Si hay dos personas que ni siquiera son familiares y son vecinos y nunca no han tenido nada de vínculos familiares, entonces no se parecen, po, ¿ya? A eso vamos con los semejantes y no semejantes. Y ahora viene una operación con esto, que se llama reducción de términos semejantes. Por eso teníamos que entender bien que era un término. Por eso quería que entendieran un poquito qué es el lenguaje algebraico, porque para el lenguaje algebraico pude haber usado una clase completa, pero así abarcamos más cosas, ¿cierto? Estoy eh, concentrándome en lo que considero esencial para poder resolver problemas. Porque dice, pero si tengo 3a y 3x es semejante. Ah, mira, ahí me hicieron una buena pregunta. No la había entendido al principio pero ahora ya entendí a qué se refiere. Voy a copiar la pregunta aquí. Esa pregunta la hicieron en el chat. ¿Ya? Voy a poner el signo de pregunta para que no. ¿Ya? Pero si tengo 3a y 3x es semejante, yo creo que está preguntando eso porque se parecen en el 3. ¿Ya? Pero la respuesta está aquí, miren. ¿Qué son los términos semejantes? Son aquellos que tienen la misma letra. ¿Ya? No dice nada respecto del número. Entonces, se deberían entender que no son semejantes los que tienen el mismo número. ¿Ya? Porque ya, yo sé que se parecen, pero solo se parecen en el número. Se tienen que parecer en la letra. ¿Ok? Así que yo creo que ahí respondí, ¿cierto? La pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Que por si acaso nos aclara dudas a los que tengan dudas. ¿Ya? Así que por eso es importante que pregunten, porque obviamente de repente a mí se me va a decir todo, o más que no, no es que se me vaya a decir todo, sino que yo estoy explicando, ¿cierto? Y de repente no todos tenemos la misma consulta, o ¿cierto? Así que bueno, ya pues ahora que tenemos clara esa pregunta, eh, que por eso aquí está, son semejantes cuando tienen la misma letra, y no son semejantes cuando las letras son distintas, a pesar de que sea el mismo número, aún así no son semejantes. Entonces ahora vamos a hablar de la reducción de términos semejantes, y reducción de términos semejantes significa literalmente reducir términos, que tengo muchos términos y los quiero reducir. Y reducir significa achicar, po, ¿cierto? Achicar es como eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a ver. eh, ya. Para, y para, a ver, cuando dice reducir, está hablando de dos operaciones, que es sumar y restar. Miren, antes que siga con eso, les voy a hacer un ejemplo. Yo tengo, no sé, 5 más 3 más 4 menos 2 más 8. Fíjense que todo esto, todo esto se puede reducir. ¿Y cuál es la forma de reducirlo? Sumando o restando según corresponda. Así se reduce. Reducir es, ¿han escuchado la palabra? Que bueno, no es una palabra, unirlos, dice ahí alguien, si bien, no es una palabra agradable, que es la palabra reducción de personal. ¿Ya? No es agradable para nadie porque reducción de personal es negativo porque significa que va a haber despidos, ¿cierto? En una empresa. Reducción. Es lo mismo, acá se está reduciendo. Imagínense que estos son puros trabajadores y se van a reducir. Y para reducirlo hay que sumarlos. Alguien también dijo simplificar ahí. Bien, excelente. Simplificar también se puede utilizar. ¿Ya? Ya, pero miren, vamos a ser más directos. Aquí tengo que sumar 5 más 3 son 8, ¿cierto? Después 8 más. Ah, y miren cómo se va reduciendo. Lo voy a hacer paso a paso para que vean cómo se va reduciendo. Después tengo 8 más 4 porque ya reduje. Ahí dos números los transformé en uno. Más que transformarlo, simplemente lo sume, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tengo menos números. Ya hay una reducción. Pero sigamos reduciendo. 4 más 8 son 12. Perdón, 8 más 4. En el orden da lo mismo la suma, pero
Está primero el 8, ¿cierto? 8 más 4. Ya, oye, si me llego a equivocar en algo, ustedes me avisan, porque de repente tengo que estar estoy atento a muchas cosas. Ya, eso. ¿Se redujo? Sí, se redujo. Ah, pero reduzcámoslo más, miren. Miren cómo se va formando así como un triángulo hacia abajo, o un triángulo al revés, mejor dicho, con el vértice hacia abajo. Después tengo 12 menos 2, ¿ya? Por eso hice cosas sencillas para que se pueda hacer rápido y entender. Más 8. Y después, finalmente ya listo, no me queda nada más que un 18. ¿Ya? ¿Está claro lo que es la reducción? Yo creo que sí, está muy claro. Entonces, aún así pueden hacer preguntas, de todas maneras, ¿ya? Aunque yo diga, que está claro, no, yo no soy el que decide si está claro, son ustedes los que deciden si está claro. Entonces me pueden decir, profe, no entendí, y yo voy a ver quizás eso. Dice reducción de términos, ¿ya? Ah, pero aquí me faltó una palabra importante, semejantes, ¿ya? Y aquí vamos a entender algo, porque si los términos no son semejantes, no se pueden reducir, ¿ya? A ver, estos se pueden reducir porque son semejantes y simplemente porque son números, todos los números se pueden reducir entre ellos, ¿ok? Entonces, ahora voy a poner lo siguiente. Para reducir, reducir términos, ¿ya? Se deben sumar o restar siempre y cuando sean semejantes, ¿ya? Por eso era importante entender cuándo son términos semejantes, ¿ya? Y si alcanzamos, si alcanzamos, vamos a hacer problemas que involucren esto, ¿ya? Que involucren esto. Si no alcanzamos, lo dejamos para la siguiente clase. Pero eso no se preocupen ustedes. Vamos a ir eh, en orden, ¿ya? Entonces, para reducir términos semejantes se deben sumar o restar siempre cuando sean semejantes, ¿ya? O sea, para reducir, aquí dice para reducir términos, ojo, solamente dice para reducir términos. Se deben sumar o restar siempre cuando sean semejantes, porque como todos los términos son semejantes. Así que, ejemplo, ya vamos con un ejemplo. Ojo. Ejemplo. Reducir, eh, voy a poner acá, 2x más 4, no, más 2y, ahí lo hice a propósito para que eh, recordemos que no porque tengan el mismo número son semejantes, ¿ya? Más 4x. Ya. Yo quiero reducir eso. Tal como yo les dije de estos números, yo los reduje a uno solo. Quiero reducir esto a lo mínimo posible, a la mínima cantidad de términos, ¿ya? Esto lo voy a escribir acá. Mm. Aquí mejor. Quiero reducir esto, pero para reducir, insisto, dice acá arriba, recién estamos leyendo, para reducir términos se deben sumar o restar. Ya, se suman o restan. Para eso se refiere a reducir. Pero siempre y cuando sean semejantes. Entonces, pregunta, pregunta. Ustedes responden sí o no, rápidamente. ¿El 2x con el 2y son semejantes? Alguien ahí se adelantó, ¿cierto? Pero el x con el, perdón, el 2x con el 2y son semejantes. No, perfecto. Ya. Le respondieron no, le respondieron no de nuevo y respondieron no de nuevo. No, no son semejantes. Entonces, no se pueden sumar, ¿ya? Esto es muy sencillo, es tan fácil como cuando dice no se pueden juntar peras con manzanas, ¿se han fijado? Porque, ¿qué pasa si le voy a poner m de manzana? Tengo tres manzanas y le agrego cuatro manzanas. Al final, ¿cuántas manzanas voy a tener? Siete manzanas, po, ¿cierto? Porque es fácil, o sea, es algo bastante lógico que incluso lo puedo hacer en mi mente, me puedo imaginar tres manzanas, después cuatro manzanas, las junto, tengo siete manzanas, ¿cierto? Pero si tengo tres manzanas, por eso le puse la M, y cuatro peras, no se pueden juntar en siete mansa pera o pera mansa, ¿cierto? No sé, no puedo mezclarlo, no se combinan en siete objetos iguales, ¿entienden? Entonces no se pueden sumar. Por eso se dice no se pueden juntar peras con manzana o no junten peras con manzana, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. No juntemos X con Y, sino que juntemos X con X, ¿ya? Y aquí donde viene el desafío,
que yo tengo que encontrar los términos semejantes y sumar los que son semejantes. Entonces, yo tengo que sumar 2x con 4x. ¿Y cuánto me da eso? Es lo mismo que tuviera dos. Miren, la x, llamémosle a la x como un objeto, como una manzana. ¿Ya? Si la x fuera una manzana, tengo dos manzanas y cuatro manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo? Seis manzanas. ¿Ya? Pero recuerden que dije que la x es la manzana. Eso es para explicar que cuando tengo variables o letras acompañado de un número, simplemente significa que aquí tengo dos veces x y aquí tengo cuatro veces x. En total, si las junto, tendría seis veces x. ¿Ya? Porque literalmente significa 6 por x son 6 veces x. ¿Ya? Recuerden, 6 veces algo es x más x más x más x más x más x. Ahí son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, eso es. Eso significa 6x. ¿Ya? Y 6x más. No, no escribí 6x, escribí el punto. Voy a sacar el punto. 6x, que es lo mismo que 6 por x, más 2y. ¿Ya? Y alguien ahí lo había escrito. Así que yo creo que no van a tener muchas dificultades para hacer los siguientes ejercicios ¿cierto? Eh, que les voy a dar. Entonces tenemos 6x más 2y es la reducción de ese término. Y alguien puede decir, pero profe, no, pues no lo redujo. Sí, sí lo reduje. Eran tres términos, uno, dos, tres. Los términos se separan por la suma y resta, ojo. Después vamos a poner restas también. Son tres términos, uno, dos, tres, ¿cierto? Y se redujo a uno, dos. ¿Y por qué no puedo, por qué no lo reduje más? Porque no se puede. ¿Ya? Así de simple. No se puede. ¿Ya? No es que no se sepa, no se puede, ¿ya? Y listo, nadie puede. Eh, matemáticamente no se puede, ¿ya? Hay que tener algunas claridades en ese sentido. Ya, pues, entonces, como entendieron esto, a ver, reducir, aquí viene un ejemplo, que va a ser un poco más desafiante, obviamente, ¿cierto? Porque la idea es que, esto está con mucho zoom, a ver. La idea es que pensemos, ¿cierto? Que utilicemos nuestro pensamiento y podamos entender. Ustedes ahora van a reducir lo siguiente. Y ojo que estas respuestas las pueden dar fácilmente en el chat porque tienen que escribir, no sé, por ejemplo, 4x más 2y, ya. Pero vamos a cambiar de letras para que nos acostumbremos, porque siempre ocupamos la X y la Y, pero esto pasa con todas las letras del abecedario. Puede ser cualquiera, ¿ya? Así que voy a ocupar, a ver, eh, voy a ocupar M y N, ¿ya? 3M más 5N menos 2M menos 3N, ¿ya? Ahí un ejercicio un poco más desafiante. Recuerden que simplemente tienen que juntar los semejantes. Semejantes con los semejantes. ¿Ya? Veamos cómo se puede resolver eso. A ver, a ver. Obviamente les voy a dar unos minutitos, o sea, más que minutos, yo creo que un minuto o aproximadamente y vamos a ir viendo, ¿cierto? Porque recuerden que estas clases quedan grabadas, pero hay participantes que están online y la idea es que puedan mostrar que están entendiendo. La única forma que muestren es escribiendo la respuesta. Porque si yo, por ejemplo, hago la clase y no pregunto nada, podría asumir que todos entendieron o puede ser mentira o verdad. ¿Ya? Obviamente les voy a dar su tiempo, sí. Ya, aquí no estamos apurados tampoco. ¿Ya? Cuidado con las letras, porque recuerden que estamos hablando de M y N, no de X. ¿Ya? Estamos hablando de otras letras. Al reducir hay que seguir el mismo orden del problema. ¿Se suma o resta? Sí, ahí alguien hizo una pregunta. Parece que Parece que me fui un poquito, eh, me fui, miren, voy a copiar esta pregunta. Esta pregunta. Alguien preguntó eso, lo que está. Al reducir hay que seguir el mismo orden del problema, sea en suma o resta. Yo copié la pregunta literal como está. Y claro, hay que seguir el mismo orden del problema, ¿ya? No importa que sea suma o resta. Lo que pasa es que hay que juntar los semejantes, ¿ya? Quizás aquí me fui un poquito en una dificultad más amplia en comparación a los demás. Ahí alguien respondió 5M más 8N, ¿ya?
Vamos a ver. Esa fue una respuesta que escribieron. Vamos a ver si es así. Ya, lo voy a hacer yo para ordenarlo y después les doy otro más para que entiendan. A ver, es que igual no les dije algo que se me fue, que es importante. No, primero identificar los que son semejantes, ¿ya? Pero ahora hay signos negativos metidos, po, ¿ya? Entonces es un poquito diferente, pero es como trabajar con los números enteros. De hecho, es trabajar con signos positivos y negativos, es trabajar con enteros. Ya. Entonces, primero selecciono, miren, voy a encerrar de color morado, rojo, no sé qué color será este, los que son semejantes, ¿ya? Y aquí, no, este sí es morado. Y los otros con otro color, ¿cierto? Entonces ahí tengo los semejantes. Pero aquí hay algo importante que hay que hacer cuando tenga términos semejantes, que yo no se los dije, es ordenarlos. Miren, juntar los semejantes, como que voy a juntar los semejantes. Miren, y el 3M está al lado de 5N, pero no quiero que esté al lado de 5N, quiero que esté al lado de 2M. Pero ojo, el 2M es negativo, se van con su signo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a simplemente a correr acá el 2M, ¿ya? Lo corrí. Un espacio a la izquierda. Ocupó el espacio del 5N. ¿Por qué? Porque quiero que estén juntos los semejantes. Y el 5N es positivo. Tienes que fijarse en el signo que esté delante. Así que va a correr, se va a correr con su signo positivo. Y se va a correr como 5N. ¿Ya? Después, el menos 3N es negativo, pero queda ahí. ¿Por qué queda ahí de último? Porque al quedar de último, como estaba al principio, ¿ya? Me sirve. Porque así va a quedar al lado del 5N. Entonces no es necesario mover el 3N, ¿ya? El 3N no se movió. ¿No? Y como ustedes se dan cuenta, yo hablo como que fueran cosas, como que fueran objetos, sí, al final los podemos ver así, ¿no? Tengo 3M, ¿cierto? Lo junté con 2M, que estaba acá, negativo, ¿cierto? Y se va con el signo, se junta con el signo, ¿ya? Porque de repente alguien pone, no sé, 3M y pone más 2M. No, no puede ser más 2M, pero alguien conservó el signo ahí, ¿cierto? Porque 2M es negativo. Así que si se mueven los términos, se mueven con su signo, el que está adelante, ¿ya? Ahí está. Eso, bueno, no acaba ahí, pero esta es la parte esencial, ordenarlos. ¿Por qué? Porque ahí ahora tengo después ¿ven? Tengo los semejantes, po, los tengo juntos. Y si yo tengo, aquí viene la operación. Miren, justo es una M de manzana, ¿ya? Voy a ocupar la palabra manzana. Tengo tres manzanas, ¿ya? Ahí está, tres manzanas. Y le quito dos manzanas. ¿Cuántas manzanas me quedan? Una manzana, una manzana, ¿ya? Y que coincide porque es la M de manzana, así que esto igual el resultado sería un M, porque solamente queda una M. Tengo tres M's y le quito dos M's. Me queda una M. Pero aquí viene otra cosita, miren. Sí, aquí esto está lleno de, de conceptos pequeños, pero que son fundamentales. Cuando tengo uno por M o un M, que yo les dije que no se escribe el signo de multiplicación, un M, cuando tengo un M, simplemente se escribe como M, ¿ya? El uno no se escribe delante de una letra, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque uno por m es m simplemente, ¿ya? Y esto viene porque el uno es un número especial en la multiplicación. Tiene una característica bastante distintiva. Miren, ¿cuánto es uno por 8? Uno por 8 es 8. ¿Cuánto es uno por 7? Uno por 7 es 7, ¿ya? ¿Cuánto es uno por 22? Uno por 22 es 22. Entonces, ¿qué hace el uno en la multiplicación? El uno en la multiplicación no hace nada. Es como el cero. Como el cero en la suma. Yo sumo cero y no sumo nada, ¿cierto? El uno en la multiplicación no hace nada, ¿ya? Bueno, eso tiene un nombre, se llama neutro multiplicativo, ¿ya? Pero lo que me importa a mí es que ustedes entiendan mejor qué hace el uno en la multiplicación. Entonces, uno por m es lo mismo que m, ¿ven? Uno por x es lo mismo que x. Entonces, uno por k es lo mismo que k. Así que cada vez que tengan que el resultado sea, no sé, un m, porque claro, aquí tengo 3 y le quito 2 porque tengo 3 veces m y le quito 2m.
tal como si tuviera tres manzanas, le quito dos manzanas, la respuesta es una manzana. Pero cada vez que tengan un M o un X o un O, lo que sea, simplemente tienen que escribir la letra, ¿ya? Así que yo voy a borrar. Y ojo, y alguien puede decir, pero ¿eso está mal escribir un M? No, la verdad es que no es un error, no es que esté mal, no es que esté prohibido, no. Pero como les dije yo delante, pasa lo mismo. A ver, no, a lo mejor no me voy tan atrás. Pasa lo mismo que con la multiplicación entre número y letra. 3 por X es lo mismo que 3X, ¿ya? ¿Qué buscan los matemáticos? ¿Qué buscan los científicos, los que estudiaron esta ciencia por muchos años? ¿Qué buscan? Buscan reducir en la medida de lo posible, ¿ya? Buscan reducir la escritura de más símbolos. Entonces, aquí, aunque sea un puntito, me ahorro de escribirlo, ya, genial, ¿ya? Y aquí, aunque sea un número, me ahorro de escribirlo, genial. Entonces, bueno, más que por ahorrarse, es porque tiene el mismo significado. Ya, mira, me demoré mucho rato para explicar eso, pero prefiero que quede muy clarito. Entonces, 3M menos 2M es M, porque es un M, ya, listo. Y después tengo 5N menos 3N. Y 5N, le quito 3N, me quedan 2N positivos. Así que va a ser 2N, porque a veces va a quedar negativo, ¿ya? 2N. Así que el resultado es M más 2N. Bien, algunos lo tuvieron bueno. Voy a hacer otro, ¿ya? De acuerdo a este mismo ejemplo, creo que ya estarían como o ya tendrían la capacidad de poder resolverlo, ¿cierto? Porque igual esto es bastante nuevo quizás para algunos, pero ya utilicemos la otra letra. Siempre vamos a cambiar la letra. 3A, ¿ya? Menos 4B. Le vamos a hacer parecido al anterior, ¿ya? Eh, Menos A. Aquí hay una variante que ese A no tiene ningún número adelante, entonces significa que es un A. Ya, recuerden, un A o una A o uno por A. Y falta todavía más 2, 2B. Ya. A ver, inténtenlo. Inténtenlo. También voy a dar 1 o 2 minutos. Recuerden, primero juntarlos. Lo primero es juntar los semejantes. Y cuando se va a mover un término, se mueve con su signo. ¿Ya? Se mueve con el signo. Juntarlos para saber bien qué es lo que tengo que sumar. Ya, voy a hacerlo yo. No, que la verdad es que yo no puedo saber si alguien lo está intentando, ¿no? Me imagino que sí. ¿Y ahora sí? Ah, pero, ¿y tú se escucha? Ya. Entonces, ay, parece que se desconectó el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me pueden responder? Ya, sí se escucha. 2A menos 2B. Ya. Atentos, lo voy a resolver. Este va a ser el último ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? 2A menos 2B. Voy a verificar si está bien el resultado. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Primero juntamos las A con las A, ¿cierto? Tenemos 3A. Y ojo, que esa menos A se mueve con su signo, ¿ok? O sea, quedaría menos A, ¿ya? Después, el menos 4B lo dejo donde está. Y también lo dejo con su signo, no tengo por qué cambiarle el signo. Menos 4B.
Y finalmente voy a escribir 2b que está positivo, que es ese que está ahí, ¿cierto? Ya. Hasta ahí, hasta ahí, estamos bien, ¿cierto? Ya. Entonces, a 3a le quito una a y me quedarían simplemente 2a, ¿ya? Ojo, porque esa a negativa tiene un 1, así que muy bien, porque ahí respondieron algunos 2a. 2a, pero aquí hay un problema, o sea, no sé si hay un problema, pero hay una diferencia, una dificultad quizás, que tengo menos 4b más 2b. Y aquí tengo que aplicar la misma regla de los signos de los números enteros. Es como sumar menos 4 más 2, ¿ya? Porque es como que tengo 4b negativas, o debo 4b, y después me dan 2b. Entonces necesito saber cuántas b en total voy a tener, ¿ya? Y en total voy a tener menos 2b. ¿Por qué menos 2b? Porque eh, son 4b negativas y le agrego 2b positivas por regla de adición de números enteros de distintos signos, que, bueno, eso tienen que recordarlo, ¿cierto? Lo vimos en las otras clases, ¿cierto? Por ejemplo, menos 4 más 2. Cuando tengo una adición de dos números enteros de distintos signos, ¿qué se hace? Se restan los números, se restan sus valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Como el menos 4 tiene mayor valor absoluto, se conserva el negativo, ¿ya? Quizás con mezclar eso, de esa regla de números enteros, con letras es un poquito más complejo, pero al final, si se dan cuenta, es lo mismo. Es como que me olvido de la B y simplemente opero los números menos 4 más 2. Y después pongo la B, ¿ya? La B como que queda esperando a que los números se resuelvan y después la ubico, ¿ya? Así que, excelente. Muy bien, algunos tuvieron la respuesta correcta, pero los demás no se preocupen, porque si vamos a seguir repasando eso. Ya alguien no se acuerda, pero no se preocupen, pero lo vamos a seguir repasando constantemente. Ya, dejamos la clase hasta acá, porque no vamos a alcanzar a ver el producto de términos semejantes o de términos algebraicos. Así que simplemente la siguiente clase vamos a continuar con, eh, o sea, vamos a seguir con esto de álgebra. No alcanzamos tampoco a ver un ejemplo del cuadrado, ¿ya? Así que la otra clase vamos a comenzar con ejemplos de cuadrados, de área, de perímetro, pero era esencial conocer esto primero, ¿ya? Si esta clase se graba, la pueden buscar en YouTube. Así que eso, pueden desconectarse, nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien, chao a todos. Voy a finalizar la reunión, muchas gracias, chao, gracias, gracias, chao.